Bueno, vamos a estudiar, hermanas. La bendición del Amén. Señor, que nos ayude, que nos guíe. Y vamos entonces a continuar. Vamos a leer primero nuestra lectura bíblica, que es la base de todo lo que estamos estudiando. Dice Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. El quinto sello. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Este es el clamor de los mártires, ese es el quinto sello. Bueno, es un sello triste. Triste por un lado porque vemos mucha muerte y vemos a los mártires dando sus vidas de una forma ignominiosa, una forma triste. Pero por otro lado, como decíamos esta mañana, la semilla que muere y da mucho fruto, estos mártires morían, pero esa muerte llevaba frutos porque esta muerte y la forma en que morían en paz, a pesar de las torturas que les infligían, inspiraban a los demás, movían el corazón y se daban cuenta que había algo diferente en estas almas que morían de esa forma. Había paz. Entonces esa incongruencia, esa paradoja de ver correr sangre en el cuerpo de alguien y ese alguien estar en paz, llenaba de profunda admiración, de profunda reflexión a los que miraban esas escenas. Y entonces, pues es triste, sí, vamos, y estamos viendo mucha muerte, ¿no? Todo el tiempo son mártires, 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 pero el Señor también nos quiere llevar a la reflexión a través de estos mártires, hermanos. ¿Ok? Nosotros, tal vez algunos tendrán que ser mártires, solo el Señor lo sabe. Otros seremos perseguidos, muy probados. Entonces, esto que pasó en la Edad Media, en el siglo XVI, esta persecución, hermanos, nos llena de inspiración y nos anima a agarrarnos de la mano del Señor Jesús y a ponernos a cuentas. Porque si no estamos a cuentas, cualquier problema que suceda nos va a mover el piso y nos va a asustar y nos va a correr el fundamento si nuestro fundamento no es la roca, que es Cristo. Nos vamos a asustar. ¿Okay? Entonces, todas estas cosas es para que pongamos, llevarlas al presente, a mi presente. ¿Ok? Sobre todo con lo que va a suceder en Bogotá y en Colombia. Porque va a suceder. Eso es un hecho. El Señor ya lo ha dicho. Entonces, a prepararnos más bien. A orar que nuestra fe no falte. Que tengamos esta fortaleza como los mártires. Esa fe en el Maestro Jesucristo. Por eso tenemos entonces aquí el conflicto de los siglos que estamos estudiando en el capítulo 12, es donde estamos ubicados. ¿Ok? Capítulo 12. La reforma en Francia. Y si hay un lugar en el mundo donde ha habido mártires, esa es Francia. Las escenas más terribles de persecución se han dado en Francia. Pero también vemos que el país donde más el Señor ha tenido misericordia es Francia. De eso no cabe duda. Muchas oportunidades se les dio, yo diría más que a los otros países, según lo que hemos leído. Entonces, vamos a continuar. Esta mañana tenemos como mini historias, digámoslo así, de lo que sigue sucediendo allí en Francia, porque
Ya hemos visto que Francia es toda una tropa de reformadores, todos con muchos talentos el Señor les dio. No es como en Alemania, que era Lutero y Melanchthon, por así decirlo, los más vistosos, o en Suiza, Zwinglio y Ecolampadio, los más vistosos, digamos, ¿no? Acá en Francia es una tropa, o sea, por eso Francia tuvo muchos privilegios y yo creo que Jesús tuvo una consideración especial por Francia, no sé por qué. Entonces, vamos a repasar los personajes que estaban en esa tropa. Bueno, aquí tenemos que hacer un ajuste. Vamos a ir haciendo ajustes porque aquí está Lefebvre, Farel, Berquín, Brisonet, Margarita y Francisco de la corte del rey. El ajuste es que Brisonet se sale, o sea, él se retracta, no sigue firme. No sé cómo sea su corazón, solo el Señor lo sabe, pero por ahora yo lo voy a sacar de acá porque él estuvo de acuerdo en muchas persecuciones, él no se asustó, él no estaba convertido, ¿ok? Y en cambio voy a traer a Calvino, porque él hace parte de esta tropa, ¿ok? Juan Calvino. Entonces, vemos que no es de una sola persona, son varios, ¿ok? Y el Señor le dio mucha oportunidad a Francia a través de estos reformadores. Calvino, ¿ok? Famoso Juan Calvino. Bien, hemos ya hablado de todos. Hemos visto que algunos se han ido a Suiza por las persecuciones. Berquín ha muerto en la estaca, fue estrangulado. Calvino también está huyendo de por lo menos de las zonas más difíciles de Francia, que es París. Y vemos a una princesa Margarita muy activa en la predicación del Evangelio desde la posición donde Dios la ha dejado. Pero vemos a un Francisco que no se define todavía. Y ya vamos a ver cómo se va a definir esto. El Señor lo va a mostrar en el conflicto de los siglos. Y de Francisco vamos a hablar. Porque Francisco pues le hace caso a su hermana, pero de ahí a que él esté convencido de la verdad y el Evangelio hay mucho terreno. Entonces, y es un hombre ilustrado, es un hombre estudiado, sabe muchos idiomas, no es ningún ignorante. Entonces, digamos, por ese lado no tiene excusa. El Señor le dio muchos privilegios. Vamos entonces a leer. Dice, pero el clero no descansaba. Como el rey se negase a hacer cesar las predicaciones, apeló entonces al populacho. No perdonó medio alguno para despertar los temores, los prejuicios y el fanatismo de las multitudes ignorantes y supersticiosas, siguiendo ciegamente a sus falsos maestros. París, como en otro tiempo Jerusalén, no conoció el tiempo de su visitación y las cosas que pertenecían a su paz. Durante 2 años fue predicada la palabra de Dios en la capital, pero si bien muchas personas aceptaban el Evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Francisco había dado pruebas de tolerancia por mera convivencia personal, y los papistas lograron al fin recuperar el predominio. De nuevo, fueron clausuradas las iglesias y se levantó la hoguera. Bueno, como dice aquí, Francisco había dado pruebas de tolerancia por mera conveniencia personal. ¿Sí notan, hermanas? No porque estuviera convertido. Lo mismo de Constantino, lo mismo de varios líderes que uno creería que son amigos de la Reforma, pero no lo son, o amigos del Evangelio, o amigos de Jesús, maravilloso, pero no lo son. Y entonces dice acá que los papistas lograron al fin recuperar su predominio. De nuevo fueron clausuradas las iglesias y se levantó la hoguera. Hubo unos años, acá por lo menos 2 años, en donde se predicó y vimos que la princesa Margarita aprovechó y abrió las puertas del palacio, del Louvre, y todo lo dispuso para predicar el evangelio todos los días, y llegaban entre 4.500 y 5.000 personas a escuchar esas predicaciones. Maravilloso. Y eso duró su tiempo.
Pero ahí está el problema. Francisco no está convertido ni está convencido de la verdad y no la aprecia. No aprecia los privilegios que está teniendo Francia y está teniendo París. Me llama mucho la atención esta frase de acá. París, como en otro tiempo, Jerusalén, no conoció el tiempo de su visitación ni las cosas que pertenecían a su paz. Los parisenses no conocieron en esa época que Dios los estaba llamando, Jesús estaba haciendo un llamado de misericordia. Francia pudo haber sido, hermanos, pudo haber sido el país elegido por Dios para dar la luz al mundo. Porque es que París se está comparando con Jerusalén aquí, hermanos. Eso no, yo creo que eso no es coincidencia. O sea, había un propósito en París, un propósito en Francia muy elevado. Por eso Dios les dio tanta oportunidad. Allá no puso un Lutero, puso 4, 5 Luteros. Eso es lo que me llama a mí la atención, estas cosas, hermanos, ¿sí? Porque yo no veo que Dios, el Señor Jesús haya intentado una y otra vez con Francia como lo hizo en esta ocasión. Vámonos ahora a una historia de Francisco en esa época, mientras estaban haciendo las campañas evangelísticas, en 1533 en Francia, y hasta los luteranos decían, Francia va a ser el ejemplo del mundo, Francia va a ser la cuna del evangelio. Y ese privilegio creo que Jesús se lo iba a conceder a París, como la capital de esa luz que Jesús quería impartir. Pero entonces Francisco va y se mete con quien no debe. Y el 13 de octubre de 1533, Francisco va y visita al Papa Clemente VII. ¿Qué tiene que ir a hacer allá? Se supone que son enemigos, ¿no? Y se suponía que él no quería nada que ver con el papado. Entonces Francisco en sus jugadas políticas, él hace dos alianzas. Una con el rey de Inglaterra, Enrique VIII. Y la segunda con el Papa Clemente VII. Porque él está empecinado en vengarse de Carlos V por lo que le hizo. Su eterno rival, Carlos V. ¿Ok? Recordémoslo acá en la imagen, esta imagen. Aquí está Carlos V, él es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, emperador del Papa. Y aquí está Francisco, rey de Francia. Enemigos, tremendamente enemigos. Carlos V tomó preso a Francisco, ¿se acuerdan? Y Margarita fue a rescatarlo por la vía diplomática. Entonces, Francisco, para, digámoslo así, hacer alianzas políticas, con lo cual se mostrara fuerte contra su enemigo Carlos V, fue hizo alianza con Inglaterra, con el rey Enrique VIII. Y el rey Enrique VIII había salido de pelea con el Papa. Pero por el otro lado va y hace alianza con Clemente VII. Esas son cosas que uno no entiende. Si el Señor nos revela, uno no entiende esto. Es un enredo tremendo. Entonces uno sabe aquí quién es quién. Pero entonces Francisco se vaya. Y hay otra alianza, perdón, hay 3 alianzas que hace Francisco. 3 alianzas, no son 2, son 3. Gracias al Señor por acordar. Vuelvo a repetir, hermanas, esto es muy importante. Apréndase las 3 alianzas que hizo, anótelas ahí. Francisco hizo 3 alianzas. Número 1, con el rey de Inglaterra, Enrique VIII, que se había peleado con el Papa. Segunda alianza, hace alianza con Clemente VII, el Papa, el Medici, la familia Medici. Y la tercera alianza que hizo fue con Melanchthon, los luteranos de Alemania.
aunque usted no lo crea. Hizo esa alianza, pero él no estaba interesado en la religión, él estaba interesado en lo político, en ganarle a su enemigo Carlos V. Y en Tommy, esa, sí señora, perdón que te interrumpa, ¿el rey de Inglaterra era Federico, dijiste? no, Enrique VIII. Ah, Enrique, bueno, muchas gracias. Interrumpan cuando quieran, cuando algo no quede bien dicho o se interrumpe de pronto ahí la conexión a internet y no se entendió, tranquilos. 3 alianzas entonces, una con Enrique VIII, rey de Inglaterra, otra con Clemente VII, el papa de la sede romana, y la tercera alianza que hizo fue con los protestantes de Alemania, con Melanchthon, Lutero y todos ellos. Él se entendía más con Melanchthon que con Lutero. ¿Por qué? No lo sé. Hizo esas 3 alianzas y Carlos V dijo, este tipo me va a hacer frente. O sea, Carlos V se asustó por esas alianzas. Y le fue, digamos, bien en esas alianzas, pero él no estaba mirando el costo que tendrían esas alianzas. El costo. Él le dio la espalda a Jesús. No era la voluntad de Jesús que él hiciera esas cosas. Y no solo va a pagar él, sino va a pagar toda una nación por estas alianzas que se hacen. Entonces Francisco viene y visita a Clemente VII. Y para sellar esa alianza, como se hace en la Edad Media, hay un matrimonio. Y ponga atención a este matrimonio, porque este matrimonio es la ruina de Francia. Francisco le dice al Papa, te doy a mi hijo, a mi segundo hijo, para casarlo con alguien de tu familia. Y Clemente VII se le alumbran los ojos y dice, tengo a la indicada para casarse con tu hijo. Mana Jessica, me averigua, por favor, nos ayudas, por favor, a averiguar quién es el hijo de Francisco I, el segundo hijo. Ahí en la Wikipedia está. No me acuerdo el nombre. Creo que es un Enrique, algo así. Entonces, Clemente le dice, ¿sí? Es que me surgió una Señora. pregunta de lo que estabas Señora. hablando de las 3 alianzas. Qué pena si te devuelvo un poquito, No hay pero problema. uno lo podríamos llamar el papado, el segundo el protestantismo Claro. y el tercero se necesitaba un estado, que eso es lo que se va a dar al final de la historia de la humanidad, y ahí era Francia. Me pones a pensar, sí. Bueno, Claro. Me pones a pensar, sí. Es que yo algo que me preguntaba esta semana, hermana Elcira, es por qué el Señor insistió tanto con Francia, ¿no? Que no insistió con otros. era la potencia en ese momento y la potencia de las monarquías papales. Entonces, Ok. para poder montarse esta, tienen que acabar monarquías papales, pero para eso debe haber alianzas. Y entonces, dentro de esas alianzas, se pone uno a mirar así como por encima, están como las dos religiones y eso es profecía para el final, pero debe haber una nación y en este entonces era Francia, ¿no? Ok. Interesante. Entonces, Y Francisco, la nación sí. final será Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos de América. Bueno, eso dice la profecía. Ese va hasta el final. Eso sí es verdad. Uh-huh. ¿Verdad? Ok. Entonces ocurre un matrimonio por esta alianza. ¿Cómo se sellan las alianzas en esa época? Las alianzas más fuertes se sellaban con un matrimonio porque era como lo más, ¿qué les digo yo? Como en estas personas no hay fidelidad, no hay amor, no hay nada de esas cosas, pues tienen que sellar su compromiso con algo que les cueste. Y como lo que más aman y lo que más cuesta son los hijos, pues entonces
Por eso es que se hacen estas alianzas con matrimonios, que eso es como que sellan, es como la única forma de haber confianza en una alianza, porque es que esta gente se traiciona la una a la otra, entonces la única forma es a través de un matrimonio, porque si el uno falla, pues ahí está su hijo metido, y si el otro falla, pues ahí está su hija metida. ¿Listo? Hermana Jessica, ¿cuál Ya, es el nombre? sí. Pues él tuvo 3 hijos y según esto el segundo sería Enrique, quien fue rey de Francia como Enrique Él, II, dice acá. él. Ujú. Sí, señora, fue él. Muchas gracias. Me tomé. Ahí Sí, señor. podríamos decir, como dice las escrituras, la triple alianza. Sí, una triple alianza, sí, señora. No había visto eso. Otra vez me dejas meditando. Bueno, sí, sí. Interesante, claro, una con el papado, otra con el protestantismo y otra con ya con la parte política con Inglaterra. Un Estado, ¿no? Ujú, Necesita la parte política. claro, claro. Y Enrique VIII, con el que hizo la alianza Francisco, el rey de Inglaterra, se había agarrado con el Papa porque el Papa no le concedió el divorcio con su primera esposa. Entonces, Enrique VIII tampoco era por la religión, sino por rabia, por venganza. Entonces dijo, no, pues aquí en Inglaterra ya no hay religión católica, para afuera todo el mundo. Yo voy a poner mi propia iglesia. Y esa iglesia que pone Enrique VIII, basada en nada, en su rebeldía, se llama la Iglesia Anglicana, que hasta el sol de hoy existe. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el fundador de la Iglesia Anglicana de Inglaterra? Enrique VIII. No fue ningún reformador ni nada. Pero Enrique permíteme VIII. decirte algo, que la facción que gobierna hoy en día es el que monta todo esto y se aprovechan de este Enrique. Ok, interesante. Sí. Y entonces Enrique se va a casar con una señora que se llama Ana Bolena. Y el Papa no está de acuerdo, entonces no le da el divorcio para él casarse con Ana Bolena. Y después a Ana Bolena la ejecutan. ¿Verdad? Enrique VIII termina muy mal. Termina muy mal, sí. Bueno, entonces sigamos con estas alianzas tan increíbles. Este Francisco entonces acepta con el Papa hacer el matrimonio y el Papa le dice, tengo a la candidata. El Papa tiene una sobrina de la familia Medici. El Papa no tiene a nadie más, por lo menos que se le conozca, no tiene a nadie más. Ella protege a la sobrina porque la sobrina quedó huérfana de padre y madre cuando era muy chiquita. Y esa niña rodó de convento en convento y tuvo una vida muy difícil. Porque en esa época los Medici los estaban atacando y esa niña, para protegerla, la metían en los conventos. Pero la tuvieron que sacar muchas veces precisamente por la persecución a su familia. Entonces Clemente le dice, Francisco, te tengo a la precisa, mi sobrina. Y esa sobrina se llama Catalina de Medici. Muy importante en la historia de Francia y en este siglo XVI, esa niña. Y a los 14 años se casa con Enrique II. 28 de octubre de 1533. Este matrimonio es la ruina de Francia. La ruina de Francia. Porque esta señora, con todos sus traumas, va a ser como el títere que van a usar para acabar en Francia con todo. De ahí es que va a salir las últimas persecuciones por las cuales el Señor va a traer los juicios a Francia, que es la Revolución Francesa, o a permitir esos juicios. Bueno, ahí lo dice el conflicto de los siglos, vamos a irlo leyendo. Entonces, por eso es tan importante este matrimonio. Y Francisco no tiene idea de lo que está haciendo, o sea, él no es consciente de a dónde va a llevar esto.
esta niña tiene 14 años y el muchacho también tiene 14 años, 14, 15 años. Muy jóvenes ellos dos. Y mire, tan terrible es este asunto de estos matrimonios arreglados, que esa noche Francisco se mete a la habitación de esos dos jóvenes para atestiguar su unión sexual para que de ahí saliera un heredero porque a él le convenía. Hasta ese punto. Y él le dijo al hijo, yo me voy a quedar acá y ustedes van a tener relaciones sexuales. Porque necesitamos un hijo. O sea, a ese punto, hermanos, cómo han degradado el matrimonio y todo esto, hermanos. Esos dos jovencitos ahí. Y así fue. Pero cosa curiosa. En 10 años no le sale un solo hijo. Y Francisco se muere sin heredero de ellos dos. Sin su nieto. No sé por qué tanto querían ese hijo. No alcanzo a entenderlo. Pero 10 años. Enrique II no quería a Catalina de Medici. No la quería. Al otro día de la noche se fue con otra. Estas vidas de estos muchachos son terribles, hermanos, desde pequeños. O sea, son unas vidas muy terribles. Y Enrique II se une con una mujer que es 25 años mayor que él, para que vean cómo son los traumas también de estas personas. Y se convierte en su amante y Catalina de Medici es despreciada. Para aumentar el trauma de Catalina, imagínense. Si tuvo una infancia terrible, imagínense ahora despreciada por su esposo. Pero lo que no sabe Francia es que Catalina de Medici se va a convertir en reina regente durante 3 reinados. O sea, ella va a ser la mamá de los siguientes reyes que van a surgir en Francia hasta la Revolución Francesa. Y ahí podemos saber también, pues los reyes que salen de ahí son terribles, ¿no? Bueno, esa es la primera mini historia que queríamos contar y compartir hoy, el matrimonio de Enrique II y Catalina de Medici. Muy importante y trascendental en la historia de Francia. Esto va a repercutir hasta la Revolución Francesa. Vamos a continuar, no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta. Finalmente tuvieron hijos, ¿no? Sí, pero la verdad no se sabe cómo. Eso Y es él un dice misterio que ahí. tuvieron a la vez que tenía a su amante real. Sí, tuvo 2 hijos y esos 2 hijos van a ser reyes de Francia también. Por esos 2 hijos, Catalina va a ser reina regente porque esos niños se van a quedar huérfanos temprano y ella va a ser reina. O sea, y esos 2 hijos ella los maneja a su acomodo. Y él Eso es dice tremendo. que, bueno, no sé si será mentira, pero dice que tuvieron 10. Bueno, ahí sí habría que mirar. Porque, 10, pero es que todos se murieron, solo sobreviven 2 o 3, algo así. Ya. Es una cosa bien tremenda. En esa época que un hijo llegara a la adolescencia era un milagro. Los mataban o llegaba la peste, las pandemias y acababa con todos ellos. Es una cosa impresionante. Calvino permanecía aún en París, preparándose por medio del estudio, la oración y la meditación para su trabajo futuro, y seguía derramando luz. Pero, al fin, se hizo sospechoso. Las autoridades acordaron entregarlo a las llamas. Creyéndose seguro en su retiro, no pensaba en peligro. Cuando sus amigos llegaron apresurados a su estancia para darle aviso de que llegaban emisarios para aprehenderle, en aquel instante se oyó que llamaban con fuerza en el zaguán. No había, pues, ni un momento para perder. Algunos de sus amigos detuvieron a los emisarios en la puerta, mientras otros le ayudaban a descolgarse por una ventana, para huir luego precipitadamente hacia las afueras de la ciudad. Encontrando refugio en la choza de un labriego, amigo de la Reforma, se disfrazó con la ropa de él y llevando
al hombro un azadón, emprendió viaje. Caminando hacia el sur, volvió a hallar refugio en los dominios de Margarita. Bueno, mientras Calvino sufrió una persecución en plena universidad, y cuando venían a prenderlo, como dice acá el texto, los amigos le avisaron y entretuvieron a los guardias que iban a apresarlo y lo bajaron por una ventana, la ventana de la Universidad allá de París. Le amarraron sábanas, así como en las películas, ¿no? Amarraron sábanas y por ahí se fugó Calvino, le ayudaron a fugarse Calvino. Corra Calvino por esas calles, no pudo llevarse nada y allá le tocó cambiarse de ropa. Se disfrazó de un campesino normal y así pudo escapar de esa, ya lo iban a coger preso. Se fue a las regiones donde domina Margarita, porque ella es duquesa de Alençon, entonces se fue para allá, y reina de Navarra. Bien, bueno, Calvino también empieza a sufrir persecución, aunque él aquí está muy jovencito todavía, ¿no? 1530 y pico, él tiene un poquito más de 20 años, todavía está muy joven. ¿Okay? Dice, allí permaneció varios meses, seguro bajo la protección de amigos poderosos y ocupado como anteriormente en el estudio. Pero su corazón estaba empeñado en evangelizar a Francia y no podía permanecer mucho tiempo inactivo. Tan pronto como escampó la tempestad, buscó nuevo campo de trabajo en Poitiers, donde había una universidad y donde las nuevas ideas habían encontrado aceptación. Personas de todas las clases sociales oían con gusto el Evangelio. No había predicación pública, pero en casa del magistrado principal, en su propio aposento y a veces en un jardín público, explicaba Calvino las palabras de vida eterna a aquellos que deseaban oírlas. Después de algún tiempo, como creciese el número de oyentes, se pensó que sería más seguro reunirse en las afueras de la ciudad. Se escogió como lugar de culto una cueva que se encontraba en la falda de una profunda quebrada, en un sitio escondido por árboles y rocas sobresalientes. En pequeños grupos y saliendo de la ciudad por diferentes partes se congregaban allí. En ese retiro se leía y explicaba la Biblia. Allí celebraron por primera vez los protestantes de Francia la Cena del Señor. De esta pequeña iglesia fueron enviados a otros lugares varios fieles evangelistas. Es así como nace la iglesia calvinista. Su primer lugar de culto fue una cueva, perdón. La famosa cueva de Calvino. Y allá por primera vez hicieron la Cena del Señor. ¿Ok? Entonces, esa cueva es muy importante. Bueno, es un lugar que eligió el Señor, pues para ellos escapar de la persecución y que no los molestaran. Entonces, mucho tiempo la gente iba allá, a las afueras de Poitiers. Bueno, esto es francés. Poitiers, como se lee ahí en español. Y ellos salen de ahí y van a esa cueva. ¿Ok? De esa cueva iglesia se esparce entonces más el evangelio, ¿ok? Que van a salir a varios lugares. Fue como la primera obra así como de evangelismo de Juan Calvino, ¿ok? O su primer trabajo de Juan Calvino. Eso fue allá en Poitiers, bajo la protección de la reina Margarita. Ahí dice que Juan Calvino tenía amigos poderosos, ¿no? Mire eso. O sea, que a él le cubrían la espalda amigos poderosos, como dice ahí, el conflicto de los siglos. Que Dios, pues, estaba permitiendo esos amigos poderosos para guardarlo, así como lo hemos visto en Zwingli y en Lutero. Gracias. Calvino volvió a París. No podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma, pero allá halló cerradas casi todas las puertas. Predicar el Evangelio era ir directamente a la hoguera. Resolvió finalmente partir para Alemania.
Apenas había salido de Francia cuando estalló un movimiento con los protestantes que de seguro lo hubiera envuelto en una ruina general si se hubiese quedado. Calvino le toca de un lado a otro, de un lado al otro. ¿Vuelve a París? No, está difícil. Entonces se va a Alemania. Ahí se encuentra con Melanchthon, Lutero y todos ellos. Al parecer él tiene contacto con ellos directo y va ya a aprender, digamos, de la visión que tienen ellos allá. Ese es otro paso importante en la vida de Calvino cuando va a Alemania. ¿Ok? Entonces él tuvo contacto allá con los reformadores luteranos. Vamos a ver la princesa Margarita entonces cómo va. Eso en cuanto a Calvino. En cuanto a Margarita. Se presentó una oportunidad para comenzar el ataque y la Sorbona la aprovechó. La reina de Navarra, suspirando por el tiempo en que una religión pura y espiritual desplazara el estéril ceremonial del papado, había publicado en 1531 un poema cristiano titulado El espejo del alma pecadora, en el que descubre sus faltas y pecados, así como la gracia y las bendiciones que le concedió Jesucristo, su esposo. Bueno, si les llama la atención algo, hermanos, pueden hablar. Entre Calvino y Margarita tenían dos cosas en su corazón. Como dice acá el conflicto de los siglos para Calvino. Calvino no podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma. Ese era lo que tenía en su corazón. Y Margarita, similarmente, como dice en este libro que usó la hermana White para hacer el conflicto de los siglos, suspiraba también el tiempo en que una religión pura y espiritual desplazara al papado, a esa religión estéril del papado. Y entonces ella publica un libro. Recuerden que ella compone poemas. Esa es su forma ese es el talento que Dios le dio. Escribe muy bonito. Y saca este libro con un título grandísimo que se llama El espejo del alma pecadora, en el que descubre sus faltas y pecados, así como la gracia y las bendiciones que le concedió Jesucristo, su esposo. ¿Cómo llama la princesa Margarita a Jesucristo? Su esposo. A mí me parece muy bonito eso, ¿no? No sé a ustedes qué les parece. Ella lo llamaba su esposo. Y lloraba junto a su esposo Jesucristo. Y le contaba todo a su esposo Jesucristo. Porque pienso yo, hermanas, que ustedes como mujeres, su primer esposo debe ser Jesucristo. Esto me impactó, me llamó la atención esa relación que tenía Margarita con Jesús, cuando lo llamó su esposo. Pareció muy bello. Imagínese usted a tener a Jesús como su esposo. Maravilloso, que usted pueda contar con él en todo. Él es su esposo, su primer esposo es él. Y a él es el que tiene que rendirle cuentas, a él es el que tiene que preguntarle. Él está por encima de su esposo terrenal. Este es un esposo espiritual. ¿Ok? Entonces me llama mucho la atención eso tan bonito. Mana Lucy. ¿Qué le pasó a Margarita por este libro? Muchas personas habían leído este poema con interés y admiraban el genio y la piedad de la reina. Al ver que esta edición, publicada en una ciudad que le pertenecía, no había hecho ruido, no había suscitado ninguna persecución e incluso le había valido algunas felicitaciones, sintió el deseo de difundir su piadoso manifiesto a un círculo más amplio. Se puso de acuerdo con un librero bastante más audaz que los demás y en 1533 publicó en París una nueva edición de su libro, sin el nombre del autor y sin la autorización de la Sorbona. Recordemos que la Sorbona, ¿alguien se acuerda qué es la Sorbona? Mana Lucy, ¿se acuerda qué es la Sorbona? No me acuerdo. La Universidad de París, Es una universidad. la que hoy existe, es la misma.
la llaman la Sorbona, es la Universidad Ok, Central de París. ya. Esa institución era la que autorizaba todos los libros que salían en Francia. Y yo digo que hoy en día también, ¿sí? Y entonces, como aquí había gente poderosa del papado, pues ellos no dejaban publicar cualquier cosa, ¿no? Margarita sabía que no le iban a dejar publicar eso, y ella era pues la hermana del rey, y ella lo decidió hacer independientemente, ¿ok? Y sacó este libro, que se referían al libro como El Espejo, pero no dijo que era ella. No le puso autor. Desde luego todos sabían que era ella. La forma como escribía y cómo se refería a Jesucristo, pues digamos que la delataba a su esposo. Bonito esto de el espejo del alma pecadora, en el que descubre sus faltas y pecados. Yo pienso que ella llegó a conocer esto, la justificación por la fe, hermanos, porque el evangelio es eso, es descubrir nuestras faltas y pecados. Y también la gracia y bendiciones que Jesucristo nos da al perdonarnos y al limpiarnos, ¿no? Porque no es solo perdonar, es limpiar. Entonces, yo pienso que Margarita conocía esto y por eso titula este libro de esa forma. Desde luego, a ella no fue ajena a las persecuciones. El famoso Beda, ¿recuerdan de Beda? Este señor Beda siempre está pendiente cómo atacar, cómo ver. Que lo sacaron de París, le fue mal, pero antes de sacarlo de París, él atacó a la reina. Vamos a ver cómo la atacó. En el momento en el que escribimos, Beda no había sido desterrado. A principios de 1533, la Sorbona le había encomendado el examen de todos los libros nuevos. El fogoso síndico describió el espejo y con exceso de alegría cayó sobre él para buscar materia de acusación contra la hermana del rey. Lo devoró. Nunca se había sentido tan encantado por ninguna lectura, pues por fin tenía pruebas de que la reina de Navarra era realmente una hereje. Beda se preparó, pues, para atacar a Margarita. La Sorbona se reunió y Beda, con el poema herético en la mano, leyó los pasajes más fragantes a sus colegas. Escuchad, dijo, y los doctores atentos mantuvieron sus ojos fijos en el síndico. Beda leyó. Continúa, hermano. Esta y la otra. Sigue. Jesús, verdadero pescador de almas, mi único salvador, mi único abogado. Desde que satisfaces la justicia de Dios, ya no temo fracasar en la puerta del cielo. Mi esposo carga con todos mis pecados, aunque sean grandes, y todos sus méritos los pone sobre mí. Ven, Salvador, da a conocer tus misericordias. Jesús por mí fue crucificado, por mí soportó la amarga muerte, por mí la vida eterna procurada. Y esta, por favor. Satanás, ¿dónde está ahora tu torre? Pecado, todo tu poder se ha marchitado. Ya no temo al dolor ni a la muerte, mientras Jesucristo esté aquí conmigo. No tengo ninguna fuerza por mí misma, pero Dios, mi escudo, está siempre cerca. ¿Alguna impresión, hermana Carolina? Uf, muy lindo. Esta última parte está muy bella. Ya no temo al dolor ni a la muerte, mientras Jesucristo esté conmigo. Ok, pues subrayarla, que su merced le llamó la atención. Si a alguien le llama tan la atención de atrás. Sí, a mí me llama mucho la atención. Mi esposo carga con todos mis pecados, aunque sean grandes. Uf, increíble. Él es el único que puede cargar con nuestros pecados, aunque sean grandes. Sí, súper bonita. Qué lindo. Que usted, hija de Dios, pueda decir esto.
Qué hermoso. Esta era la fe de Margarita y la escribió en ese libro de poemas de esa forma. Pero Beda estaba escribiendo esto y lo curioso es que en los doctores de la Sorbona ellos quedaron impresionados porque es que esto toca el alma, hermanos, ¿sí? Esto es inspirado por Dios. Pero Beda solo estaba interesado en atacar a la reina. Me llama la atención esto. Nosotros a veces le damos mucha relevancia a Satanás. Terminamos hasta ensalzándolo sin ser conscientes de ello. Y mire cómo le habla la Margarita. ¿Dónde está ahora tu torre? O sea, tu fortaleza. ¿Dónde? Y también lo llama pecado. A Satanás. Lo llama pecado. Mire que ella relaciona a Satanás con el pecado. Le dice, todo tu poder sea ¿qué? Marchitado. El poder que Satanás tenía en ella se ha marchitado. ¿Por qué? Dice ella, porque ya no le temo al dolor ni a la muerte mientras Jesucristo esté aquí conmigo, mi esposo. Nosotros no debemos ensalzar al enemigo, debemos es con Jesucristo enfrentarlo. Increíble. ¿Cómo termina esto? Miremos a ver qué le pasa a Margarita, hermanos. Desde luego ella es la hija, la hermana del rey, pues no es igual que coger a un pobre campesino para llevarlo a la hoguera, ¿no? Por veda afuera la llevaba. No le fue tan fácil. Dice, la facultad decidió que lo primero que había que hacer era registrar todas las librerías de la ciudad y confiscar todos los ejemplares que se encontraran en ellas. Aquí Beda desapareció. Ya no desempeñaba el papel principal. Es probable que el proceso contra él ya hubiera comenzado, pero esta persecución, al eliminar a su líder, contribuyó a aumentar la ira del partido romano y, en consecuencia, los esfuerzos de la Sorbona por arruinar a la reina de Navarra. Como Beda estaba ausente, se ordenó al sacerdote Leclerc que hiciera la búsqueda. Fue a todas las librerías, se apoderó del libro Espejo del alma pecadora, allí donde el comerciante no lo había puesto a la vista, y volvió a la Sorbona cargado con su botín. Después de esto, la facultad deliberó sobre las medidas a tomar contra el autor. Bueno, pues la Sorbona trató de enjuiciar a Margarita, pero eso era pasar por encima del rey, y el rey pues quería a su hermana. Entonces no pudieron apresarla. Margarita no tenía miedo a la muerte, como lo dice acá en el poema. Jesucristo estaba con ella, pero el destino de Margarita estaba en manos de Jesús y ella no era para ser mártir. Esto despierta la ira de su hermano. Y es aquí cuando echan a Beda, primero es echado fuera de París. No se puede acercar a París. Tiene que vivir a 30 leguas de París, como mínimo. Y es acá cuando lo destierran de la Sorbona. Esto despierta la ira de los que quedan en la Sorbona, que no están de acuerdo con la reina de Navarra. Entonces ella sufrió también mucha conspiración para acabarla, desacreditarla. Hicieron de todo con el hermano para tratar de quitarle ese poco amor que le tenía. Gracias a Dios no lo lograron. Y lo que hicieron fue una obra de teatro en la universidad donde se burlaban de la reina de Navarra, o sea, de Margarita. Y esa obra de teatro despertó la ira de Francisco. Y llegó allá unos policías alguaciles y prendieron a todos los estudiantes y profesores que habían participado en esa obra y los llevaron a la cárcel. Y los libros que habían confiscado tenían que devolverlos a las librerías. Y así, el espejo del alma pecadora se convirtió en otro libro más de los reformistas, esta vez escrito por la princesa Margarita.
Es muy importante eso porque esto no hablan en la Wikipedia ni en ningún lado de este libro. Este libro llevó a muchas almas también a los pies de Jesús. O sea, Margarita también fue un instrumento de Dios. De ella no hablan mucho de eso. O sea, siempre es Calvino, Lutero, Zwinglio, ¿sí? Pero detrás hay otras personas que el Señor usó. Entonces, eso fue lo que pasó con Margarita. No pudieron tocarla. El Señor Jesús decidió que no. Y ella iba a seguir siendo pieza clave para proteger a muchos hermanos que iban a sufrir las persecuciones. La reina Margarita. Bueno, esa es otra mini historia de Margarita. Vamos a ver otra mini historia. Hoy estamos con mini historias de esa reforma en Francia. Ya vimos el matrimonio de los Medici con el rey de Francia, con la realeza francesa. Ya vimos a Calvino, que estaba lo que le tocó huir de la ventana a la universidad, lo iban a coger. Ya vimos a Margarita, ok, y su libro, cómo la persiguieron. Vamos a otra mini historia. Esta tiene que ver con una obra de teatro también, no la que le hicieron a Margarita, otra obra de teatro. Y tiene que ver con el esposo de Margarita. Vamos a ver entonces esta escena. Y estemos pendientes porque aquí vamos a hacer preguntas también. Usted tiene algún aporte también, hermanos. Bien. Enrique y Margarita, habiendo dejado Nerac para ir a Pau, donde pensaban pasar el invierno, habían llegado a esas pintorescas alturas, separadas por un barranco sobre las que se levanta la ciudad, y habían entrado en el castillo. La reina había encontrado el placer de adornarlo con los jardines más magníficos que se conocían entonces en Europa, y le gustaba pasear por ellos, conversando con el cardenal Foix, el obispo de Tarbes y muchas otras personas distinguidas que admiraban su ingenio y su gracia. Sin embargo, estos eclesiásticos a menudo le causaban mucho disgusto. Bueno, Margarita tenía su prueba viviendo en la corte francesa, hermanos. O sea, una vez dice, pues que como era la reina. No. ¿Qué era vivir en la corte de Francia, hermanos? Era aguantarse fiestas con eh, espectáculos grotescos, sexualizados. En esa época ya había todo eso. Muchos del clero, ustedes ya saben cómo eran viciosos, eran difíciles. Y ustedes saben que para una persona sincera vivir en un ambiente de esos, una persona que ama a Jesús, vivir en un ambiente de esos es difícil. Esto es para que veamos también que no porque ella viviera allá en el castillo, en los castillos de Francia y tuviera todas las comodidades, ella no tenía sus pruebas y sus dolores y sus tristezas. Esta era una de sus mayores tristezas, tener que aguantar estas pompas de la realeza. Ella lo expresa también en sus libros. Tener que aguantar la intolerancia de su madre y el cambio de estado de ánimo de su hermano. Inclusive aquí vemos al esposo de ella, Enrique II, que al parecer este hombre sí la amaba, pero por su condición de la nobleza eran déspotas, eran duros con las mujeres, eran ordinarios y todo eso. Todo esto lo aguantaba Margarita, la princesa Margarita. Entonces no era algo fácil para ella. También vivía su propia lucha y su propia prueba con todo esto que tenía que aguantar estando en esos castillos. Entonces ella también lo narra ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el esposo? Sigamos leyendo esta mi historia. Dice, rodeada de personas que informaban regularmente a Francisco I, vigilada por el rey, su marido y los dignatarios de la iglesia que estaban en su corte, esta piadosa pero débil mujer se doblegaba bajo el peso. Comenzó el día asistiendo al servicio matutino en la iglesia católica de la parroquia, luego por la tarde reunió en privado en su cámara a los miembros evangélicos de su corte y al pequeño grupo de exiliados, con algunos hombres y mujeres del pueblo, que acercándose torpemente tomaron asiento,
tímidamente en el hermoso mobiliario de la reina. Roussel y Lefebvre o algún otro ministro pronunció una exhortación y la pequeña asamblea se paró, sintiendo que Dios había estado realmente presente en medio de ellos. Bueno, ¿cómo está Margarita? Mire, aquí está la palabra. Vigilada. Por todo lado. Todo le informaban a Francisco, todos sus movimientos. También a su esposo, el rey de Navarra. Este rey también era un rey de Navarra, Enrique II. También era un rey. Todos los dignatarios de la iglesia. Sí, señora. Tommy, tengo una confusión. ¿Sería que yo anoté mal? Enrique II Tranquilo. se casó con Catalina de Medici. Medici. Ujú. Medici. Listo. Y esta Margarita, que es la reina de Navarra, entonces, ¿con cuál Enrique estaba casada? Otro Enrique II. Ah, Sí, ya. esto hay varios nombres repetidos. Sí, Carlos, Enrique y todo eso hay hartos. bueno. Entonces uno tiene ahí que saber. Este es Enrique de Navarra, de lo que hoy es España, para que no nos confundamos, ¿listo? Enrique II de Navarra, rey de Navarra, de lo que hoy es parte de España. ¿Okay? España en esta época no existía como España. Se llamaba, eran dos reinos realmente. España eran dos reinos, Castilla y Navarra. ¿Ok? Pues por eso vemos mucho la palabra Navarra y Castilla. Eso era España, eran dos reinos. Este Enrique II era el rey de la mitad de España, que era Navarra. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Y el otro Enrique II era el hijo de Francisco, que viene a ser el sobrino de Margarita. ¿Listo? Bien. Ahí está Listo. la aclaración. Bueno, entonces esta mujer le tocó duro también, hermanos. No piensen que porque era la reina y la princesa, entonces si no murió en la estaca, entonces no le tocó duro. Esta mujer estaba vigilada constantemente. Imagínese usted. No es que ella era vigilada por sus inclinaciones a la reforma. Entonces ella, como sabía todas estas cosas, decidió en su cuarto, en su cámara, en esa época, pues el cuarto de una princesa, de una reina, era una cosa grande. Entonces ella dijo, a ver, reunámonos aquí. Por la mañana ella iba a la iglesia católica ahí como para no levantar polvareda ni levantar controversias innecesarias. Pero por la tarde decía, vamos a reunirnos en mi recámara, ¿ok? Y esa recámara de la reina, el cuarto de la reina, se convirtió en una iglesia, en un sitio para que se congregaran. Y ella invitaba a Roussel, a Lefebvre, sí, o a cualquier ministro que estuviera ahí para que hiciera los servicios, ¿ok? Y eran bonitos porque la gente sentía que estaba Dios ahí en medio de ellos, ¿sí? O sea, había una diferencia entre esas reuniones en la Iglesia Católica y las reuniones con la reina. Desde luego, a ella no la van a dejar tranquila reunirse aquí en su cuarto. Entonces vamos a ver qué es lo que empieza a suceder. Hermana Lucy. Un día, algunos de estos humildes creyentes quisieron participar en la cena del Señor. La reina se sintió avergonzada. No se atrevía a celebrar en la iglesia, ni siquiera en su propia habitación, no fuera que uno de los cardenales entrara de repente. Después de reflexionar un poco, Margarita pensó que había encontrado lo que quería. Bajo la terraza del castillo había una gran sala llamada la Casa de la Moneda, un lugar subterráneo secreto al que se podía acceder sin llamar la atención. Por orden de la reina, sus sirvientes llevaron allí en privado una mesa, la cubrieron con un paño blanco y colocaron sobre ella un recipiente que contenía unas cuantas rebanadas de pan corriente y a su lado unas copas llenas de vino en lugar de cálices. Así son sus altares, exclama irónicamente un historiador católico. Bueno, entonces aquí la reina Margarita dice, ¿y ahora cómo hacemos la cena? Ya me están vigilando por hacer estas reuniones en mi cuarto.
si hacemos una santa cena acá en mi cuarto, ahí sí mejor dicho, me la gano. Entonces ella buscó ese lugar secreto, que cada castillo en este mundo tiene lugares subterráneos, y acá lo vemos, ¿sí? Secretos, mire, acá lo voy a subrayar, lugar subterráneo secreto. Entonces ella sabía de la existencia de esos lugarcitos, y ella dijo, pues vamos a hacer la cena abajo para que no nos molesten. Se llamaba la Casa de la Moneda, al parecer era un sitio donde había colecciones de cosas antiguas y todo eso. Entonces ella dijo, vamos allá abajito, hay un lugarcito. Y allá hicieron la cena del Señor, la Pascua, la celebraron. Con pan, con todo lo que había, algo tampoco podía llamar mucho la atención. Y allá fue la reina, ¿ok? Vamos a ver cómo fue esa experiencia. El día señalado, los creyentes, silenciosos y agitados, acudieron y ocuparon sus puestos, no sin temor a ser descubiertos. La reina, olvidando las pompas del Louvre, se sentó entre ellos como una simple cristiana. Roussel apareció, pero no en traje sacerdotal, y se situó frente a la mesa. Los que creen que no hay más que un signo vacío en el sacramento, dijo, no son de la escuela de la fe. Tomó pan común, dice el indignado narrador católico, y no pequeñas obleas redondas estampadas con imágenes. Recordad, continuó Roussel con voz grave, que Cristo sufrió y murió por nosotros. Luego repartió la copa sin hacer la señal de la cruz. Los fieles, profundamente conmovidos, mostraban una expresión celestial en sus rostros y sentían la presencia del Señor. El mismo Cristo habitaba en el ministro y en el pueblo. No apareció ningún espía ni cardenal, y los comulgantes, después de presentar una ofrenda para los pobres, se retiraron en paz. Bueno, hay algo aquí. Dice que no apareció ningún espía ni cardenal. La pregunta es, entonces, ¿por qué es un narrador católico el que está indignado escribiendo esto? ¿Sí notan? Dice que no había ningún espía ni cardenal, pudieron hacer la cena en paz. Pero el que está escribiendo esto es un narrador católico, indignado. ¿Cómo van a hacer la cena así, de esa forma, todo eso? Entonces, yo razono que si está un narrador católico contando esto es porque en esa reunión había un espía, un infiltrado, que se hizo pasar por protestante, digámoslo así. ¿Sí notan? Porque ahí no Sí. había nadie. Ahí solo estaban supuestamente los que querían hacer la cena del Señor. Pero la cena la tomó un católico que le contó al otro y por eso está narrando esto. Entonces sí había espías ahí. ¿Ve? Sí, dice que repartió la copa sin hacer una expresión, sin hacer la señal de la cruz. Entonces sí fue alguien que vio exactamente eso. ¿Cómo Claro, fue está que contando sucedió cuando todo. repartió? Está diciendo, y no hicieron la señal de la cruz. Y este Roussel no se vistió de sacerdote. O sea, todo eso lo está escribiendo el narrador católico, ¿no? Bueno, ahí tenía su espía. Tenía su espía. A pesar de su secretismo, esta celebración fue comentada en el castillo. El rey de Navarra estaba bastante molesto por ello. Hombre irreflexivo, cambiante y siempre violento, y propensa a ocasiones recaídas mundanas, comenzó a impacientarse por la piedad de su esposa, y especialmente por las fiestas en el sótano. Siempre estaba de mal humor y criticaba todo lo que hacía Margarita. Esto es lo que comprueba que si fue comentada es porque había alguien infiltrado allí. Que Bueno, le acá se contó ve el a su carácter del esposo. esposo, ¿no? Todo lo que tenía que aguantarse Margarita porque era cambiante, violento, propenso a ocasionales recaídas mundanas. Sí. Pues así eran todos los hombres de la corte de Francia. O sea, eso no era normal eso. Así era Francisco, así eran todos. Eso era, no había un hombre piadoso ahí. Entonces Margarita tenía que soportar todo eso. Tenía un esposo difícil. ¿Ok?
Un día, al volver al castillo de una partida de caza, preguntó dónde estaba la reina. Le dijeron que un ministro estaba predicando en su cámara. Al oír estas palabras, el rostro del rey se enfureció. Un fiel sirviente corrió a avisar a la reina. Los ministros y los oyentes escaparon por un camino trasero y apenas habían salido de la habitación cuando Enrique entró bruscamente. Se detuvo, miró a su alrededor y al ver solo a la reina agitada y temblorosa, la golpeó en la cara diciendo: Señora, queréis saber demasiado. Luego la dejó indignada y confundida. Esta afrenta a la dignidad de la familia real de Francia no pasó desapercibida. Francisco regañó fuertemente a Enrique, dice el historiador Brantome. Fácil la vida de Margarita. Imagínese, su esposo le golpeó en la cara. Le dijo: señora, usted quiere saber demasiado. O sea, como quien dice, usted es mujer, usted no puede saber más de lo que se le es permitido. Imagínese ese machismo tan tenaz, hermanos. Pero bueno, Francisco, el hermano, era celoso con su hermana y lo regañó y le dijo: cuidado, cuidado, no busque lo que no se le ha perdido. O sea, fue una afrenta contra la familia real el hacer esto. Bueno, ¿y qué pasó con Pero Margarita? ahí yo veo el cara, bueno, no sé, yo me imagino que están contando todo, ¿no? Y va acorde con el carácter de Margarita y también cómo eran las mujeres en ese tiempo, pero sobre todo el carácter de Margarita, porque uno se imagina esa escena hoy en día y se imagina a alguien no quedándose callada pero pues dice ahí luego la dejó indignada y confundida, pero no le respondió, ¿no? O no le respondió tanto en palabra como en actos de pronto, como hoy en día uno se imagina que le da a uno mucha rabia y dice, sí, pronto que le respondió también al esposo con algo. Eso muestra también mucho el carácter de Margarita, que sí se indignó, se confundió, pero no le respondió. En esa época era grave eso, que le contestara o sea, un machismo muy tenaz. Bueno, eso es lo que tiene que pasar, lo que tiene que vivir esta princesa, o sea, para que veamos que no por ser de la realeza entonces la pasó fácil, ella también tuvo sus pruebas muy duras. Sigamos mirando a ver qué pasa. Dice, Margarita, deseosa de ganarse a su marido y de resultar agradable a su corte, resolvió hacer una representación de algunos dramas bíblicos. Posiblemente así podría llegar a los que no acudían a los sermones. Tomó como tema el nacimiento del Salvador y una vez completado su poema, distribuyó los papeles entre algunas doncellas nobles. Estas representaciones bíblicas que disgustaron a Calvino por su forma teatral y al clero romano por sus verdades evangélicas, encantaron al partido medio. Y como pertenecen a la historia religiosa de la época, no podemos pasarlas desapercibidas. Margarita habilitó el gran salón del castillo como teatro. Se preparó la escenografía y poco después de Navidad, los carteles anunciaron la representación de la Natividad de Jesucristo. Bueno, Margarita, recordemos que ella era escritora, componía poemas, ese era su fuerte. Y dijo, pues voy a hacer unos poemas, pero para que los representen en una obra de teatro. Y así fue. ¿Saben? La corte de Francia era de fiesta en fiesta y todo eso. Entonces ella dijo, pues, claro, esto fue con oración, no fue que a ella se le ocurrió, ¿no? Tenga presente eso. Entonces ella organiza esa obra de teatro, ella escribe el guión y todo esto, contrata actores y les dice, hagamos esto, e invita a toda la nobleza de Francia para que vaya a esta obra de teatro que es sobre el nacimiento de Jesucristo, y era de la época de Navidad. Entonces ella lo hace para llevar o tratar de animar a la nobleza a que vayan a los sermones
que ella tiene en su cuarto y a los servicios que tiene abajo en el sótano. Entonces, ella sí idea esto. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Es un error evangelizar así? Calvino se indignó. Dijo, pero ¿cómo es que van a hacer esto? Esto es mundano. Por acá dice que Calvino se indignó. Ah, sí, mire acá. Disgustaron a Calvino. Eso es mundano. Por su forma teatral. ¿Qué opina usted? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Es correcto hacer eso? ¿No es correcto? Se vuelve correcto si el Señor lo manda, porque es la forma en que Él decide trabajar y si lo permite Él, pues es correcto para mí, Esa es la gran porque fue diferencia. con permiso de Él, Él lo envía. Sí. Yo comparto esa idea. Que Jesús es el que dice. Pasa que nosotros, como no escuchamos la voz de Jesús, entonces generalizamos. Entonces la iglesia adventista ya ha implementado obras de teatro en las iglesias. Entonces, si leemos esta historia y decimos, estamos de acuerdo con Margarita, digámoslo así, entonces también estaríamos de acuerdo con hacer teatro en la iglesia. No es lo mismo. Pero la diferencia es el tipo de público y por qué, con qué intenciones que lo hace. El tipo de público de una iglesia no necesita de una forma teatral para atraer la atención. Era por el tipo de público que tenía, eso es también muy importante, ¿no? Por eso el Señor lo decidió así. Sí, también pienso lo mismo. La corte de Francia era de fiesta en fiesta, ¿no? Esto era una vida muy licenciosa y muy de teatro y de bailes y todo esto. O sea, ese es el medio en que tenía que estar Margarita. Entonces, sí creo que el Señor le puso esto en el corazón. Entonces, si ven, hermanos, que uno no puede generalizar, entonces decir, ay, ya hagamos obras de teatro, entonces en la verdad usada libres, porque lo hizo Margarita. No, esto es un propósito específico, es un momento específico. Margarita no se dedicaba a hacer obras de teatro, ella no le gustaba eso, empezando por ahí. Y ustedes ya vieron la forma tan hermosa que ella escribe. Y alguien que escribe de esa forma es porque tiene una amistad con Jesús. ¿Notan? Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando Jesús es el que dice, hagan esto, hagan aquello. Bueno, miremos cuál es el desenlace de la historia en que termina. Hermana Jessica. La representación terminó y todos se retiraron admirados. El rey agradeció esta condescendencia en su esposa y Margarita aprovechó para inducirle a escuchar algunos sermones. De la comedia pasó a la predicación que tuvo lugar en la cámara de la reina, dice un historiador contemporáneo. No todos estaban igualmente satisfechos con esas representaciones. Los cardenales de Grandmont y de Foix se retiraron de la corte, mientras que los cristianos más estrictos se preguntaban si era lícito introducir ángeles e incluso al propio Dios en el escenario. Si Calvino hubiera ido de Nerac a Pau y hubiera estado presente, no lejos de los cardenales, en este juego de misterios, sin duda, habría reprochado tales representaciones que calificó de cristianismo disfrazado. Entonces, el crítico número 1 de la obra de teatro fue Calvino. Se supone que Margarita lo estaba protegiendo de eso, pero bueno, Margarita no me puso bravo con él. Él no entendía, Calvino no entendía, era muy joven todavía, inexperto en muchas cosas, y no iba a entender esto, como a veces nosotros no lo entendemos. Pero ¿cuáles fueron los frutos? Mire, de la comedia o del teatro pasaron a la predicación. El rey, el esposo, quedó conmovido con eso y le agradeció a su esposa. Y ahora ese rey que le había pegado en la cara estaba junto a ella escuchando los sermones evangélicos, no los católicos. Entonces dio frutos en este caso. ¿Notan, hermanos?
cuando hay una relación con Jesús, hermanos, Margarita no se puso indignada y mal y me pegaron y me humillaron, no sé qué. No, Señor, ¿qué hacemos? Y mire lo que el Señor le pone en el corazón. ¿Mm? Así como la obra de teatro no funciona en todos los casos, son cosas solo específicas. Así tampoco quiere decir que se deba hacer con los esposos o esposas. No vaya usted a pensar que ahora voy a hacer con mi esposo esto, le voy a hacer una obra de teatro. No, usted tiene que preguntarle a Jesús, ¿qué hago con mi esposo o esposa no creyente? Por así decirlo. Eso es algo que usted debe hablar con Jesús. Y el Señor Jesús le dirá, y si no le dice nada, pues no haga nada. No vaya y sea que usted por su propia justicia la embarre más, ¿sí me entiende? Porque Jesús es el que se carga las conversiones, no somos nosotros, ¿sí? Entonces Él sabe los tiempos, sabe cuándo hacer una cosa, cuándo decir otra. A veces nos volvemos nosotros muy cansones y lo que hacemos es aburrir a la gente de nuestra familia no creyente con sermones. Los sermoneamos todo el tiempo y lo que hacemos es que le cojan fastidio al evangelio. Y cuando no ven frutos en nosotros, pues desde luego ellos qué ganas van a querer de evangelios. La misma esposa que han tenido ellos, o esposo han tenido ellos por años, no ha cambiado, es la misma. Es más, se han incrementado las discusiones. Entonces, hermanos, no hay que primero pasar por la limpieza del Señor Jesús, como lo vemos esta mañana, antes de yo ponerme a predicarle a mi esposa, a mis hijos. O sea, yo puedo enseñarles cosas, pero de ahí a que por mi testimonio ellos se conviertan, eso hay mucho trecho. Los frutos vendrán después de la limpieza. Así lo vimos en Palabras de Vida del Gran Maestro esta mañana, ahí con la hermana Jessica, la hermana Alcida. Entonces, A mí me llamó mucho la atención que es para meditar, ¿no? No solo, bueno, acá hay un grado de consanguinidad, pero a eso también me quiero enfocar más. Pero como la reina Margarita, pese a cómo era su esposo, y después de ese evento que tuvieron que él le pegó, como aunque le dio indignación, porque eso es muy humano, tiene todo el derecho y ella lo sintió, se quedó confundida, como ella no buscó estar bien con él, sino ella como su enfoque, tanto para su esposo como para su hermano, como para todos, es llevarlos a Cristo. Claro, porque igual ella sabe que ese problema no lo puede solucionar solo Cristo. Si Cristo llega a estar en la vida de esas personas, su carácter cambia, por ende, la relación con sus esposas, con sus padres, con sus hijos, va a cambiar. No puede hacerlo al revés. Necesitan es a Cristo, conocerlo y ya el resto vendrá por añadidura. Y eso fue lo que él hizo con su esposo. Necesitaba llevarlo a Jesús. Y por eso pues llegó también a hacer esta obra, no solo por su esposo, sino por muchos en la corte, ¿no? Porque yo creo que ella era consciente de cómo eran los hombres también, pero ella su enfoque era que la gente conociera lo maravilloso que era Jesús porque ella lo conocía. Entonces muy bonito eso, una enseñanza muy buena. sí. Y 2 cardenales se fueron de la corte. Increíble. Por este teatro, esta comedia que se hizo. ¿Detuvo la reina de hacer sus reuniones en su recámara? No, siguió adelante. Ven, hermanos, entonces hay que estar muy pegados de Jesús. Ahí está la princesa Margarita a la izquierda, cuando joven, y a la derecha, cuando ya está de más edad. ¿Notan algo? ¿Llama algo la atención? Y a mí sí que está con unos animalitos, desde joven un pajarito y después con un perrito. Siempre, siempre ella estuvo con animales, rodeada de animales, sí, es verdad. Eso habla mucho del carácter de las personas también. Los animales se acercan a alguien, están a gusto con alguien, es porque ese alguien tiene un carácter afable,
favorable. Los animales detectan mucho los demonios. Yo me acuerdo que mis perros me tenían miedo a mí por los demonios que habían en mí. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hermanas. Que usted mire cómo es el comportamiento de sus mascotas con usted. A veces ellas sienten la presencia de espíritus malignos. Entonces, siempre los animales, otro medio por el cual Dios nos habla. Bueno. Terminemos con parte de una mini historia, solo 4 diapositivas. Esa es bien bonita, hermanas. Me encanta esta historia. El jorobado Bartolomé. Póngale atención. Con esta terminamos. Esta es de aquellas historias que lo mueven a uno. No sé, a mí me cautivó mucho esta historia. Solo vamos a verla un pedacito ahorita. En la tarde veremos qué pasó con el jorobado Bartolomé. ¿Qué pasó, hermana? ¿Quién sigue? Hermana Lucy. Si es tan amable. Pongámosle atención. Bien bonita esta historia. Sí, señor. En la calle que estaba entre las dos puertas del Palacio de Justicia había una zapatería. Al entrar en ella no se vio a nadie más que un pobre jorobado, lisiado de todos sus miembros, excepto la lengua y los brazos. Este paralítico era el hijo del zapatero y se llamaba Bartolomé. Su padre, Roberto Milón, dijo a los que expresaban su compasión al verlo: no siempre fue así. En su juventud era otra persona, dotada de excelentes dotes tanto de cuerpo como de mente. De hecho, Bartolomé fue una vez el hombre más guapo de la parroquia, muy inteligente y lleno de vivacidad e imaginación. Había abusado de estos dones, había seguido su disposición apasionada y se había lanzado a la vida, entregándose a todas las lujurias de la juventud, a amores insensatos y a otras clases de irregularidades con las que los jóvenes se contaminan de buena gana. Llevado continuamente por su impetuoso temperamento, cortejaba por igual los placeres y las peleas. Se precipitaba en medio de la contienda tan pronto como surgía cualquier discusión y hacía gala de una temeridad sin parangón en todas sus disputas. Organizaba bailes y conciertos, despreciaba las cosas de Dios, ponía en ridículo a los sacerdotes y se reía de los hombres piadosos. Todo el mundo en el barrio hablaba de Bartolomeo y de sus hazañas, algunos con admiración, otros con miedo. Todos los jóvenes lo admiraban como su líder. Esta es la historia de Bartolomé, un hombre que era muy agraciado, de buen parecer, pero que gastó su vida en el placer de este mundo, parecido al hijo pródigo, ¿no? Y llegó a ser paralítico. Después de todo eso, después de ser líder, después de ser líder de la parranda, el líder del jolgorio, de los placeres, de la sensualidad y todo esto, lujurias, como dice acá, ahora está en un estado lamentable. Un día, mientras se entregaba vertiginosamente a sus diversiones ordinarias, sufrió una caída y se rompió las costillas. Como no quiso aplicar ningún remedio, el mal se agravó. El mal se agravó. Las diversas partes de su cuerpo murieron poco a poco. Quedó totalmente paralizado. Qué cambio en su vida. El pobre Bartolomé, que había estado tan orgulloso de su belleza, ahora estaba débil, arruinado, privado del uso de sus miembros, incapaz de relacionarse con sus amigos y obligado a permanecer en la tienda de su padre todo el día. Estaba profundamente afligido, no solo por los fuertes dolores que sufría, sino más bien por la visión de su deformidad. Sentado cerca de la ventana, no tenía más diversión que la de observar a los transeúntes
y como su carácter seguía siendo el mismo, no escatimaba sus sarcasmos. Un día, al ver pasar uno de los evangélicos ante la tienda, comenzó a insultarlo y a burlarse de la terrible majestad de Dios. «Hola, luterano», le gritó, añadiendo toda clase de burlas. El cristiano se detuvo. Se conmovió al ver la lamentable condición del desdichado individuo que le insultaba, y acercándose a él le dijo cariñosamente: «Pobre hombre, ¿por qué te burlas de los transeúntes? ¿No ves que Dios te ha doblado tu cuerpo para enderezar tu alma?» Esta frase, ¿no ves que Dios ha Fuerte. doblado tu cuerpo para enderezar tu alma? Le impactó a Bartolomé. Noten que él tiene cosas en su corazón, por eso se burla de la gente, tiene rabia, tiene odio, tiene muchas cosas en su corazón. Y este hombre se burló de este hombre, ¿no? Porque llegó allá a la zapatería donde su padre a dar la palabra, a compartir un libro. Y el jorobado, lisiado, se empezó a burlar de él, pero este hombre, con el amor de Cristo, le dice esta frase, y esta frase es una cosa impresionante que le atraviesa su alma. Estas sencillas palabras impresionaron a Bartolomé. Nunca había pensado que su alma estuviera doblada al igual que su cuerpo. ¿Será verdad?, preguntó, que Dios ha hecho caer sobre mí estas desgracias para reformar su criatura descarriada. Prestó oído al luterano, que habló con él y le dio un Nuevo Testamento diciendo: «Mira este libro, y dentro de unos días me dirás lo que piensas de él». Bartolomé tomó el Evangelio, lo abrió, y habiendo comenzado a saborear el fruto de esta lectura, continuó en él noche y día. Este pequeño volumen le bastaba, no tenía necesidad de ningún maestro. La espada de la palabra de Dios le atravesaba hasta el fondo del corazón, y su vida pasada le aterrorizaba. Pero el Evangelio le consoló. Era para él como una fuerte trompeta que tocaba la alabanza de la gracia de Cristo. Bartolomé encontró al Salvador. La misericordia me ha sido mostrada, dijo, para que el amor de Dios que perdona a los mayores pecadores sea puesto como en una colina y sea visto por todo el mundo. Ahora tenía un freno que lo contenía y le impedía entregarse a los abusos, a las peleas, a los pleitos y a las contiendas. El lobo se había convertido en cordero. Bartolomé transmitió las riquezas que había encontrado en el libro de Dios a su padre, a los demás miembros de su familia y a todos los clientes que visitaban la zapatería. No había en París una sala que ofreciera un espectáculo a la vez tan interesante y tan variado. Hermosa la conversión, hermanos. Cómo le cambia la vida a una persona de un momento a otro, en el momento justo, en el lugar indicado. ¿Notan cómo Jesús organiza todo? Este hombre estaba listo para recibir. Y una frase, hermanos, que Jesús colocó en la mente de este hombre fue la diferencia de esta alma, que de cuerpo y alma estaba arruinada, pero ahora halló la paz en Jesucristo. Halló como las respuestas de por qué estaba así lisiado y estaba jorobado. Y era el mismo Dios que había permitido esto para que pudiese encontrarse con Bartolomé. A veces unas sencillas palabras, hermanos, colocadas por Jesús en la boca de alguien, hace la diferencia. Y eso se tiene que tener una amistad con Jesús, porque a veces podemos hablar mucho y orar mucho, que por mi esposo, por mi hijo, por mi hija, hermanos, pero es Jesús el que sabe los tiempos. Y sobre todo, el primero que tengo que limpiarme con Jesús soy yo. O sea, así no voy a alcanzar a nadie en este estado. Ven, hermanos, esa es de las muchas ejemplos, mini historias que hay en esa época de la Reforma en Francia, porque hay cantidad de historias. Solo escogimos estas con el Señor que me llamaron mucho la atención. Y miremos cómo termina este segmento. La caridad cristiana de Bartolomé
se volvió tan inagotable como su habilidad mundana había sido antes fértil para inventar diversiones. Dedicó enteramente a Dios la inquieta actividad que había prodigado al mundo. A ciertas horas del día, el pobre joven, inigualable en el arte de la escritura, reunía a los niños del barrio en torno a su cama y les dictaba algunas palabras de la Biblia, enseñándoles a formar correctamente las letras. Otras veces pensaba en las necesidades de los pobres y trabajaba diligentemente con sus propias manos. Ejecutó muchas cosas inusuales para los orfebres. Dedicó el producto de su trabajo a apoyar a varias personas necesitadas que poseían un conocimiento del Evangelio. También tenía una buena voz y tocaba varios instrumentos con singular gracia. En consecuencia, todas las mañanas y noches consagraba a la alabanza del Señor aquellos dones que antes había dedicado al placer, acompañándose a sí mismo mientras cantaba salmos y canciones espirituales. La gente acudía de todas partes a esta tienda, situada en el centro de París. Un gran número de personas se sentían atraídas por el gran y repentino cambio que se había producido en él. Si Dios me ha concedido estos dones, dijo el pobre paralítico, es para que su gloria sea engrandecida en mí. Qué bonito, ¿no? Solo les funcionaba la cabeza y los brazos. El resto estaba totalmente paralizado. Increíble, hermanos. Pero la diferencia es Cristo. ¿Sí notan? La diferencia es Cristo. Nosotros tenemos todos nuestros miembros completicos. Todas las facultades, pues, completicas. De pronto atrofiadas. Pero ahí están, hermanos. Eso es para meditar. Ahí lo vamos a dejar. Que esta historia de Bartolomé nos inspire a levantarnos en el nombre del Señor Jesús, a ponernos de verdad a obedecerle, aunque nos parezca difícil, a pedirle, a clamar con fuerza, Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad, quiero obedecer, pero tengo dudas, hermano, luche con Cristo. Hermana y hermano, luche con Cristo. Adelante. Su carácter, su vida eterna está en juego. No lo olvidemos. Nuestra vida eterna, nuestro futuro eterno está en juego siempre. No mires a los demás. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo y sigamos luchando con el Señor Jesús por la limpieza verdadera. Que Él descubra, es mi deseo, si es el deseo de ustedes, que descubra cada pecado oculto que hay en tu vida, cada cosa pendiente para que estemos a cuentas con Jesús antes que venga lo que va a venir sobre Colombia y el mundo. Que no nos coja sin esa limpieza, hermanos. Oración. Los invito a orar, hermanos, para concluir. Bendito Salvador Jesucristo. Maravillosas enseñanzas en estas historias nos has dado, Señor. Queremos escribir nuestra historia contigo. Que todas estas historias ya pasaron y están escritas en los libros del cielo. Muchos de los protagonistas estarán en pie algún día en la resurrección. Señor Jesús, qué hermoso. Y sí, como dice el himno, conocer a Abraham, a Eva y a Adán. Pero también, Señor, conocer a Bartolomé, conocer a Princesa Margarita, conocer a todos los que se levanten en ese momento, a ver quién. Señor Jesús, maravilloso. Para tu honra y tu gloria, Jesús, queremos vivir, Señor. Bendito Salvador, por favor imparte tu bendición a cada hogar, a cada hermana de los que estamos aquí reunidos en Zoom y a cada hermano y hermana que estamos allí en YouTube. Para que se consagre, para que tu Santo Espíritu lo impulse a verdaderamente dejar toda duda atrás, dejar toda
impedimento atrás, todo lazo terrenal, Señor Jesús, e irnos contigo, Señor. Obedecerte, Jesús, en lo que tú nos digas. No importa, Señor Jesús, lo que tú ordenes, algunas cosas nos costarán, Jesús, pero te pido por favor que nos ayudes, nuestra fe no falte, y no nos quedemos como la mujer de Lot, que por estar enlazada a este mundo se perdió de la salvación que Dios quería ofrecerle. Señor, no permitas que ningún lazo humano o terrenal, Jesús, nos ate, que nos impida, Señor, caminar hacia la Canaán celestial. Que no quedemos como la mujer de Lot convertida en una estatua de sal, inerte, después de haber tenido la oportunidad, después de haber caminado, Señor, o haber hecho una profesión de fe que somos adventistas, cristianos, creyentes, temerosos de Dios, Señor. Por favor, Señor Jesús, ayuda a cada alma aquí presente. Tu Santo Espíritu nos impulse, nos convenza de nuestro pecado, nos haga ver la magnitud y podamos doblar rodilla, no por requisito, sino por el dolor que nos cause el pecado ante tu presencia, Señor. Bendito Salvador Jesucristo, quédate con cada hogar, por favor. Que no perdamos la reflexión, el espíritu de meditación. Por favor, ayúdanos para no hablar nuestras palabras, sino deleitarnos verdaderamente en tu palabra. Tu precioso y poderoso nombre, Señor Jesús. Amén.